Creo que decíamos al iniciar nuestro servicio informativo, esta es una fecha que recuerda con mucho dolor lo que acontecía hace 12 años en el supermercado Ucuaulaños. Era un domingo, 11:20 de la mañana, y a partir de allí se desencadenaba todo esto que enlutó a todo nuestro país y por supuesto también removió las piezas en el ámbito de seguridad de los supermercados y también en el ámbito político. Cientos de familias viven con cicatrices, no solo en el cuerpo, sino también en el alma, al haber perdido a sus seres queridos en este incendio que como paraguayos no deseamos que nunca más ocurra otro siniestro tal. Un hecho que se sometió a juicio, fue a la justicia. Varias personas fueron condenadas, entre ellas el propietario de la cadena de supermercados Ucuaulaños. Hablamos de Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva, un guardia de seguridad y también personas vinculadas a la empresa y a la construcción de este supermercado que tenía una arquitectura vanguardista para su época, pero posteriormente se pudo constatar que esta arquitectura se convirtió en una especie de trampa mortal. Decíamos, centenares de personas fallecieron calcinadas en el interior de este supermercado, uno de los más concurridos del barrio Trinidad de Asunción, prácticamente uno de los pocos que había en la zona, y esto, como decíamos, se convirtió en una suerte de trampa mortal dual. Uno por la cantidad de personas que asistían a este sitio y por la arquitectura que hacía difícil poder abandonar rápidamente la sede. Un incendio que empezó en el patio de comidas y que fue recorriendo, según explicaron durante el juicio los especialistas, la bola de fuego fue en busca de oxígeno y recorrió por todas las instalaciones. Desde que se da la primera información a las 11:20, minutos después, ya iban confirmándose centenares de muertos. Realmente un día muy doloroso para todas estas familias y para todos también aquellos que vivimos de cerca esta tragedia que ocurrió, como decías, un domingo a las 11:20 horas. Y bueno, y muchos están todavía pidiendo justicia, también a varios aún no pudieron cobrar esas indemnizaciones que les correspondía y están pidiendo eso, compañero. Sí, de hecho que en el ámbito penal, como decíamos, hubo condenas que ya fueron compurgadas, y en el ámbito civil también hay insatisfacciones porque hay familias que no solamente no cobraron nada, sino que se quedaron debiendo a los abogados de los propietarios de este supermercado. Ya estamos con nuestra compañera Jazmín García, que está recorriendo lo que es el memorial de esta sede. Adelante, Jazmín. Así es, y justamente hay varias personas incluso que pueden dar testimonio, porque estuvieron ese 1 de agosto aquí en este lugar. Estamos recorriendo con algunas buenas. ¿Ustedes estuvieron el 1 de agosto o alguno de sus familiares? Yo soy sobreviviente, ella también. Y las dos le perdimos a nuestra hija y a mi mamá. Yo le perdí a mi mamá y ella a sus dos hijas. ¿Ese día estuvieron? Ese día estuvimos. ¿Hay algo? ¿Cómo se sigue la vida luego de estar en un momento, en una situación de ese tipo y más aún perder a un ser querido? No, es difícil y a medida que pasan los años, dicen 12 años ya, pero como si fuera ayer para nosotras. Es ahora cuando duele más, porque es algo que nosotros no entendemos, difícil de aceptar. Ustedes era un domingo más que venían al sur. Sí, vinimos para llevar para el almuerzo. Pasó lo que pasó. 12 años después, ¿cómo ven toda la actuación de la justicia también en relación a este suceso? Y que lo de la justicia, pues, gracias a nuestra lucha tuvimos justicia. Porque si nosotros no nos movilizábamos y no peleábamos, iba a terminar todo de balde, iba a quedar todo impune. Y gracias a nuestra lucha conseguimos por lo menos que estén adentro. Ahora, indemnización. No sé. Nada. ¿Su nombre? Francisca Samaniego. Muchas gracias, Francisca. Bueno, es uno de los tantos testimonios, porque aquí hay mucha gente también que una vez que se da esa 11:20 de la mañana se siente bastante mal. Este año incluso se evitó el toque
Parque de la Sirena, porque justamente había gente que se descomponía físicamente. Queremos hablar también con otra de las sobrevivientes. Sabemos que estuviste muy expuesta como protagonista también de lo que fue la visita del Papa. Así mismo, como decís, ¿verdad? Una vez más protagonista, ¿verdad? De varias historias bastante dolorosas, ¿verdad? Porque también la visita del Papa no fue nada emocionante, que digamos al final como queríamos. Pero seguimos. Ahora, ¿vos cuántos años tenías ese día que, tengo entendido, viniste con unas vecinas? Tenía 7 años de edad. 7 días después me tuvieron que amputar la pierna derecha. Mi vecina falleció, su hija logró sobrevivir a la tragedia. ¿Cómo lograste superar, digamos, seguir con tu vida luego de ese punto de inflexión que fue lo coagulante? Mi vida es la más normal, ¿verdad? Aunque lamentablemente tenga que pasar por varias cuestiones en cuanto a la prótesis, continúo, ¿verdad? Continúo, no me queda de otra. ¿Tuviste algún tipo de apoyo justamente psicológico también para la adquisición de la prótesis? ¿Cómo? ¿Tuviste algún tipo de apoyo psicológico y posteriormente también para la adquisición de la prótesis? Totalmente, un apoyo continuo. Realmente gracias al apoyo psicológico, tanto espiritual, pude salir adelante y estar. Pero donde aprendí a ser fuerte fue acá, con la gente, con cada compañero de lucha. ¿También sos bombero? Ahora mismo soy bombero voluntario activo, no combatiente, pero sí desde alguna u otra forma les puedo servir a mi comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, era también una de las protagonistas. Ella fue salvada por un bombero ese día, incluso dentro de otros testimonios que ella brindaba. Ella decía: papito, quiero agua, decía una vez que iba en la ambulancia. Y aquí podemos observar parte de lo que se está preparando, porque aquí se va a construir un nuevo memorial. Esto es lo que sería el modelo de lo que va a ser el nuevo memorial, donde se podrán realizar actividades sociales, también culturales, y esto va a demandar una inversión de 11.000 millones de guaraníes, de los cuales 8.000 será con recursos de la Secretaría Nacional de Cultura y 3.000 millones con fondos de la Municipalidad de Asunción, porque decía el intendente Mario Ferreiro más temprano también que una gran responsabilidad también tiene la municipalidad en esto que ocurrió sobre la falta de controles suficientes, y decía él, nuestro papel de la municipalidad es hacer que esto no se vuelva a repetir. Aquí podemos observar también lo que estuvieron realizando algunos familiares de víctimas, porque todo esto va a formar parte de un mural, y como pueden observar están colocando algunos objetos personales o algunos recuerdos de lo que fueron las víctimas, compañeros. Y muchas víctimas, Jazmín, expresan que el hecho de que se construya un nuevo memorial les reconforta y les da de alguna forma por lo menos un poco de paz. Así es, y recordemos que hubo una fuerte discusión al respecto, porque por un lado había un grupo que mencionaba que esto no se podía destruir del todo, estaban en contra de la demolición total porque decían, con esto va parte de la memoria de lo que sucedió ese día. Había otro grupo que decía que esto no podía seguir así y pedían que este sea un sitio de esparcimiento que también otorgue felicidad en adelante. Entonces se conjugaron las dos posturas. Parte del edificio se va a mantener, se va a aprovechar algo de esta estructura para esta nueva edificación que ya observábamos. Sí, justamente te iba a preguntar eso, Jazmín, si hicieron la precisión de qué parte permanecería y qué parte sería demolida de esta estructura siniestrada del supermercado Coabolaños, y para cuándo también el inicio de las obras. Así es, está en proceso, aún ya está adjudicada la obra a una empresa constructora, pero ya sigue, ya se ordenó a la empresa que tiene que hacer el proyecto ya está, va a seguir con la licitación para la construcción y se estima que en el mes de noviembre aproximadamente esto ya se comience a construir, con lo cual ya dependerá un poco del periodo que otorgue la empresa que se va a encargar de la construcción para su culminación. ¿Qué es lo que uno siente estando allí, Jazmín?
¿Cómo? ¿Qué es lo que uno siente estando en ese lugar 12 años después? ¿Qué se sigue notando en el sitio? Y para ser sinceros, es algo que no se puede describir, hay que sentirlo, porque es una energía como que va fluyendo por este lugar, un cúmulo de recuerdos para las personas que por un lado estuvimos aquí y por otro lado también para las personas que pudieron vivir esto a través de las cámaras de televisión o de los medios de comunicación que se encargaron de transmitir lo que sucedía. Justamente por aquel sector tenemos algunos objetos que quedaron de esa tragedia, de aquel 1 de agosto, y es parte de lo que puede describir de alguna forma lo que se siente estar en este lugar. Es el símbolo de la ruina, es el símbolo un poco de la avaricia, es el símbolo de algo que era lindo, un domingo en el cual la gente venía a buscar el almuerzo, que venía a hacer las compras para preparar lo que era el festejo. Por un lado se sumaba también del Día de la Amistad, un día que estaba soleado como hoy y sin embargo terminó consumiendo las vidas de numerosas personas, en su mayoría debemos decir de los alrededores, el barrio Santísima Trinidad, que es el que se vio más golpeado porque lógicamente era que la gente que por cercanía llegaba hasta este centro comercial y muchas de ellas llegaron por última vez. Perfecto, Jazmín, muchísimas gracias. Era la compañera estando en el Memorial del Ecuabolaños, una edificación que sigue mostrando lo que fue aquella tragedia y que pronto tendrá un rostro renovado, de acuerdo a las planificaciones que hicieron las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Municipalidad de Asunción. Por supuesto, allí se exponen a las personas que formaron parte del proceso, también a los empresarios de esta cadena de supermercados y por supuesto a las autoridades también del Ministerio Público, que en aquel entonces se encargaron de las respectivas acusaciones. Permanece la tristeza en ese sitio, aunque veíamos por lo menos las personas que hablaron con nosotros, se las veía un tanto más reconfortadas. Decía Jazmín que se evitó hacer el mismo protocolo que años anteriores para precisamente precautelar el bienestar de las personas, ya que cuando se hacía tal cual el sonido de las sirenas de los cuerpos de bomberos, hacía que la gente se descompusiera, que reviviera ese momento tan trágico de sus vidas. Totalmente, y muchas personas también expresaban que a través del perdón ellos pudieron encontrar y curar esas heridas que tardó muchísimo en sanarse, como es de esperarse. Muy bien, vamos a ver cuándo inician las obras. Como bien decía Jazmín, se ha encomendado a una empresa que se encargue de hacer el proyecto ejecutivo y posteriormente llevarlo a la práctica.